juntamente conmigo, vamos a palabras de oración, poniéndole este tiempo al Señor, para que sea el Señor el que nos aconseje y nos hable a nuestro corazón. Amén. Bendito Dios y Padre bueno. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos una vez más en este lugar, Padre, para adorarte a ti, adorar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y adorar a tu precioso y santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra bendita, Señor, en nuestro corazón, Padre eterno, esa lluvia, Padre, temprana y tardía, Padre bendito, para que nuestra tierra siga siendo germinada, Señor, y ese fruto que tú has puesto en nosotros, Señor, de esos frutos al 100, al 60 y al 30, Padre eterno, para gloria y honra de tu precioso y santo nombre. Estaremos leyendo tu palabra, Padre, honrándote a ti, mi Dios eterno, honrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y honrando a tu precioso y santo Espíritu. Que sea tu precioso y santo Espíritu, Padre, que nos convenza de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cambia, Señor, esta atmósfera, Padre, en la cual estamos, Señor, para que podamos entrar, Señor, hasta el trono de tu gracia, Señor bendito, y poder, Señor, así tomar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Sabe, el Señor, hermanos, tiene grandes planes para nosotros. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es de que nosotros tenemos que cuidarnos. Día con día tenemos que caminar, hermanos, conforme a la palabra de Dios, conforme al camino que el Señor nos ha encomendado. Sabe, en el mundo, hermanos, en el sistema, hay muchos dichos, hay muchos proverbios chinos que le llama mucha gente. Y hemos oído algunos. Pero a mí me llamó la atención uno, hermanos, en lo particular, que dice: dime con quién andas, ¿y qué dice? Y te diré quién eres. Mire lo tremendo de esto, cómo, hermanos, el mundo de alguna forma sabe de que cuando nosotros estamos con una persona que su corazón es bueno, también, hermanos, nosotros vamos a estar como esa persona. Pero si entonces ese dicho dice: dime con quién andas y te diré quién eres, entonces si nosotros nos juntamos con gente que no es buena, también entonces nosotros vamos a llegar a ser personas no muy agradables. Ahora, se lo pongo bíblicamente. Y oiga y mire cómo dice, hermanos, Proverbios capítulo 13 y versículo 20. ¿Me puede acompañar? Proverbios capítulo 13, versículo 20. Vamos a entrar de lleno, hermanos, al tema. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Si lo tiene conmigo, vamos a leerlo. Dice así Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el compañero de los necios sufrirá, dice, daño. Ahora, lo que les decía al principio, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero mire cómo lo dice la palabra del Señor y cómo dice Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio. Si usted anda con gente sabia, usted va a resultar siendo sabio. Pero luego dice, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Si nosotros, hermanos, no nos cuidamos de ver con quién andamos, al final vamos a sufrir. Yo me di a la tarea de buscar este versículo en otras dos versiones, y oiga y mire cómo dice la versión Biblia Corona de Jerusalén. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. Mire qué tremendo. Y la versión Biblia Latinoamericana 1995 dice: el que anda con sabios se hace sabio, el que frecuenta a los insensatos se pervierte. Mire qué tremendo. Entonces, en estos tres versículos que podemos ver, dice que los sabios, lo primero, no cambia. El que anda con sabios va a ser sabio. Y si ya es sabio y anda con sabios, se va a volver más sabio. Pero la segunda parte de estos tres versículos dice, en primer lugar, en la Biblia que yo les estoy diciendo, que es la Biblia de las Américas, dice al final, sufrirá daño. ¿Quién? El que sus compañeros, hermanos, son gente necia. En la Corona de Jerusalén dice, se hará malo. ¿Quién? Los que frecuentan a los necios. Y en Latinoamericana 1995 dice que el que anda, hermanos, que frecuentemente anda con gente mala o necios, se hará, hermanos, o se pervierte.
Mire a dónde lo quiero llevar con esto. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de estar, de frecuentar, de ver, estamos haciendo algo. ¿Y sabe qué es esto? Que nos estamos uniendo en una atmósfera con esta gente. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de estar con la persona, nos estamos acercando, estamos con ellos, estamos entrando en el ambiente en el cual ellos están. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de estos 3 versículos, un mismo versículo en 3 versiones, estamos hablando en medio, que entramos en medio de una atmósfera. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En medio de las atmósferas. Cuando el Señor dice que el que frecuenta necios, el que anda con necios, el que anda con esta gente, algo le va a pasar. ¿Por qué? Porque entonces entramos a la atmósfera, entramos, hermanos, a un clima, entramos a un ambiente donde el Señor, hermanos, no quiere que nosotros estemos. Miren lo tremendo de esto. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la atmósfera como tal, atmósfera terrestre, estamos hablando, hermanos, que la atmósfera es, oiga bien lo que es la atmósfera, es la capa gaseosa que envuelve la tierra. Atmósfera es la capa que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. Póngame cuidado en esto. Entonces la atmósfera es, hermanos, es la capa gaseosa que envuelve. Una atmósfera entonces es algo que envuelve, que está unido, que une algo. Eso es una atmósfera. Ahora, una de las características, óigame bien, de la atmósfera es que la atmósfera es una mezcla invisible. Porque ¿verdad que la atmósfera no la podemos ver? ¿O alguien puede ver la atmósfera, hermano? La atmósfera, hermanos, terrestre no se puede ver. ¿Por qué? Porque es invisible. Ahora mire, aquí lo quiero llevar con esto. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de las atmósferas, ahora traslademos esa atmósfera terrestre, trasladémosla a lo espiritual. Si la atmósfera terrestre, hermanos, es una capa que envuelve, que une y que es invisible, entonces, ¿cómo son las atmósferas espirituales? Hablando de buenas atmósferas y hablando de malas atmósferas, porque estamos hablando, hermanos, de 2 tipos de atmósferas. ¿Cómo es una atmósfera espiritual entonces, hermanos? Una atmósfera espiritual entonces es igualmente como la atmósfera terrestre, que es una capa que envuelve, que une y que es invisible. Mire lo tremendo de esto. Tal vez usted dirá, pero ¿de qué está hablando el pastor? Ahorita me va a comprender lo que es. Cuando nosotros entonces, hermanos, hablamos de una atmósfera, es, hermanos, el movernos en medio de algo. Por ejemplo, cuando nosotros nos movemos en la atmósfera de adoración, se está creando en ese momento, no criando, sino que creando una atmósfera, un clima de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la adoración, en la exaltación, ahí, hermanos, en ese momento, esa atmósfera en la cual estamos está creando algo espiritual, lo cual usted y yo no lo vemos. Pero aunque no lo veamos, sí lo sentimos. ¿Por qué? Porque cuando usted está adorando, usted siente, hermanos, que todos sus problemas se le olvidan. Usted siente que no tiene ninguna carga. Si usted tal vez traía un dolor en un momento dado, esa atmósfera que se convirtió en un clima de la presencia de Dios, viene a quitar todo eso. Mire qué tremendo. Lo quiero llevar, hermanos, entonces a algo que es tremendo, que son las atmósferas donde nosotros nos movemos. Según el diccionario enciclopédico Ivalpe 2004, dice que atmósfera es el espacio o ese espacio a que se extienden las influencias de una persona. Era lo que yo les decía al principio. Dime con quién andas y te diré quién eres. El Señor dice en su palabra que el que se junta con sabios, sabio será. Entonces, esa atmósfera se extiende en la influencia que nosotros como personas tengamos hacia otros o otras personas tengan hacia nosotros. Por ejemplo, ¿alguna vez a usted le ha tocado hacer el pollito comprado? ¿Ha oído usted esa expresión? Que cuando hay un grupo de gente y por allá hay un chamaco, una chamaca, o de repente a nosotros nos tocó y estamos, hermanos, todos cohibidos, que nadie nos habla, que no podemos hablar, que ni nos reímos, pero allá está un grupo de gente
riéndose, bromeando y alegres y contentos. Y allá está José, el hermano José, el pollito comprado. Allá con la gente hay una atmósfera. Y yo estoy en otra atmósfera. ¿Sí va conmigo? La atmósfera, hermanos, que tiene esta gente contenta, alegre, es una atmósfera donde se está moviendo, hermanos, algo bueno. Si la alegría que tienen proviene de Dios. Pero ¿qué pasa con aquella persona que está solita, cohibida, que nunca habla y que dice, la gente dice, este parece ermitaño, como que es bajado de la montaña, que no le gusta juntarse con la demás gente? Pero cuando esta persona bajada de la montaña comienza a acercarse o viene alguien de allá y le dice, vente con nosotros, platica con nosotros, está con nosotros, esta persona que está en su propia atmósfera y entra a la atmósfera de este grupo, cambia. ¿Por qué? Porque la atmósfera, el ambiente donde está este grupo contagia. Por eso, hermanos, aquí dice de que es la influencia de otras personas en una. Entonces la atmósfera cambia. Entonces todo cambia. Cuando nosotros entramos a una atmósfera, todo cambia. Mire qué tremendo, y sigue diciendo este diccionario, que la atmósfera es inclinación de los ánimos, favorables o aún adversa a una persona o cosa. La atmósfera es un ambiente. Según el diccionario clave, atmósfera significa ambiente que rodea a una persona o cosa. Aún todavía no comprendo, pastor. Ahorita lo va a comprender. Una atmósfera, hermanos, cambia a una persona. Por eso le digo, un ambiente donde nosotros nos meneemos, donde nosotros estemos, va a ser una atmósfera que nos va a ayudar a bien o nos va no a ayudar, sino a perjudicar en mal. Acompáñeme a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Y dice así, Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Gente, 120 gente que subieron, hermanos, al aposento alto, gente que iba normal como usted y como yo, pero en un momento cuando entraron en una atmósfera, óigame, en un ambiente venido de lo alto, ellos fueron transformados. Y mire lo tremendo de esto, ellos fueron habilitados a hacer cosas que ellos nunca habían hecho. Porque antes de que ellos entraran a ese aposento alto, ellos, hermanos, no hablaban en lenguas. Ellos, hermanos, no profetizaban. Ellos no hacían milagros, hermanos. ¿Por qué? Porque había, hermanos, que entrar a una atmósfera para poder, hermanos, lograr lo imposible. Pastor, es que a mí nada me sale bien. ¿En qué atmósfera nos estamos moviendo, hermanos? ¿Se está moviendo usted en la atmósfera de Dios para que entonces usted haga lo imposible? ¿O usted se está moviendo en una atmósfera del mundo donde, hermanos, todo es, hermanos, de alguna forma difícil? Pero cuando nosotros nos movemos, hermanos, en la atmósfera de Dios, mire lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y nosotros estamos en la atmósfera del Espíritu Santo, todo es posible. Ay, pastor, yo fui a orar por aquel enfermo y en vez de que se sanara, se murió, pastor. ¿No será que nos estamos moviendo en una atmósfera que no es la atmósfera de Dios? Pastor, yo fui a orar y cuando nomás yo entré al cuarto, esa persona sintió el poder del Espíritu Santo que yo llevaba y fue sano. ¿Por qué? Porque estaba metido en la atmósfera del Espíritu Santo. A veces queremos hacer muchas cosas, queremos ver cosas, queremos, hermanos, proyectarnos a hacer muchas cosas en el Señor, pero no nos movemos en la atmósfera del Espíritu Santo.
Y cuando no nos movemos en la atmósfera del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a ver nada. Pero si usted y yo nos comenzamos a mover en esa atmósfera, así como estos 120 que cuando descendió el Espíritu Santo se metieron a esa atmósfera y comenzaron a hablar, hermanos, de una forma que nunca ellos habían hablado. Entonces, hermanos, conocemos que estando metidos en el ambiente, en la atmósfera del Espíritu Santo, del poder de Dios, vamos a lograr hacer muchas cosas. Cosas que usted nunca se imaginó que iba a hacer, estando en la atmósfera de Dios, usted las va a lograr hacer. Pastor, es que yo oro incluso por mí y a veces en vez de que se me quite el dolor, se me pasa para otro lado. ¿No será que nos estamos equivocando y que lo estamos haciendo en la atmósfera del hombre terrenal y no en una atmósfera celestial? Porque queremos hacer todo eso, ¿verdad, hermanos? Usted desea tener esas bendiciones. Que el Señor dice, y estos los seguirán a ustedes, que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, en mi nombre harán muchas cosas. ¿O usted no anhela eso, hermano? Yo sí lo anhelo. Pero ¿cómo lo voy a lograr yo? Estando metido en la atmósfera de Dios. Pero si no, hermanos, si estoy yo metido en la atmósfera de la televisión las 24 horas o el tiempo que tenga libre o en otras cosas que no es la atmósfera de Dios, no lo vamos a lograr. Aquellos hijos de Seba, el enemigo, el diablo les dijo, el que el Señor lo reprenda, les dijo, sabemos quién es el Señor y conocemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Por qué? Porque estos 7 hijos de aquel que se decía ser, hermanos, ser sacerdote, no iban en la atmósfera de Dios, iban en su propia atmósfera, en una atmósfera, hermanos, de hombres, de creencia de hombres, pero nunca en la atmósfera de la presencia de Dios. ¿Por qué cuando dice, hermano, la palabra del Señor y la sombra de Pedro, qué decía? ¿O qué dice la palabra? Que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¿En qué atmósfera se movía Pedro? Mire qué tremendo. Cuando Pedro pasaba de repente, cuando estaban los enfermos y de repente, soy sano, soy sano. Y Pedro decía, pero ¿a qué hora oré por ti? Pero como solo era la sombra, Pedro no se daba ni cuenta. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando aquella mujer con flujo de sangre toca su manto y nuestro Señor Jesucristo dijo, virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Mire qué tremendo. Cuando usted y yo nos mantenemos en la atmósfera, metidos en el ambiente de la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer, hermanos, grandes prodigios. Pero no para exaltarnos nosotros, ni para vanagloriarnos, ni para ufanarnos, sino para darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire lo tremendo de esto. Que entonces, hermanos, dice de que cuando descendió el Espíritu Santo, esta casa se llenó. Entraron a esa atmósfera. Pero no fue la única vez, hermanos, que ellos lo hicieron. Sino que mire ahí siempre en Hechos. Ahora solo baje sus ojitos al capítulo 4 y versículo 31. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Amén. Dice así capítulo 4 de Hechos, en su versículo 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ay, pastor, no me mande a mí a predicar, no me mande a mí a evangelizar porque yo tengo miedo de hablar. Mire lo que pasó estando en la atmósfera de Dios. Dice que todos, igualmente en Hechos capítulo 2 dice de que todos los que estaban ahí en el aposento alto, todos fueron llenos. Cuando nosotros, hermanos, aquí nos metemos a la presencia de Dios, a la atmósfera de Dios, todos vamos a ser llenos. ¿Sí, pastor? Todos. ¿Por qué? Porque es, hermanos, un ambiente, es una influencia. Mire, no una influencia del pastor, no una influencia de los hermanos, es una influencia divina. ¿Y sabe cómo se llama esa influencia divina? Es gracia.
que por gracia, hermanos, el Señor alcanza a todos. Ay, pastor, pero hoy en la mañana peleé con mi mujer, peleé con mi mamá, peleé con mis hermanos. Cuando usted entra aquí, esta atmósfera lo envuelve. Por eso le decía que la atmósfera terrestre envuelve, es una capa que envuelve. Entonces es lo mismo, cuando usted entra a este lugar, esa capa usted lo envuelve y lo hace cambiar. Sí, pastor, porque hoy venía yo malhumorado y cuando yo entré aquí oí que el hermano estaba cantando, yo cambié, pastor. ¿Por qué? Porque hermanos, esa atmósfera envuelve y cambia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, por favor no tengan como costumbre aquellos, valga la redundancia de la palabra, que tienen por costumbre el no congregarse? Porque mire, no es lo mismo que usted esté aquí a que usted vea esto en su casa. No juzgo a las personas que lo están viendo y qué bueno y Dios los bendiga, pero no es la misma atmósfera. La atmósfera que usted está sintiendo aquí no se siente en su casa. ¿O cree usted que sí? Yo, hermanos, personalmente, yo sé que no es así. Porque no es la misma presencia que usted esté aquí. Por eso el Señor dice, hermano, en su palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No separados por el internet, no separados por las redes sociales que nos miren en todos lados. Pero claro, cada uno tiene, hermanos, la situación en su vida y cada quien sabe cómo está. Pero por eso el Señor dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque en esa armonía hay una atmósfera que se mueve y que es el poder de Dios que transforma a la gente. Pero mire lo tremendo de esto aquí, que cuando leemos aquí en Hechos, siempre la iglesia, hermanos, primitiva dice que después que oraron, cuando usted ora, luego que usted ora, usted está, hermanos, formando una atmósfera donde entra la presencia, hermanos, del Señor actuando a nuestro favor. Pero si nosotros en ningún momento oramos, y mayormente en las noches no oramos, ¿qué atmósfera está usted dejando que se mueva en su casa? ¿Qué atmósfera? Ay, pastores, que estoy muy cansado. Mire, ya se me cierran los ojos. Mire, póngase unos palitos en los ojos, pero ore. Porque cuando usted ora, entonces usted, hermanos, está abriendo una atmósfera celestial. Por eso cuando usted dice el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, venga tu gracia, venga todo lo que está allá a nosotros. Entonces cuando usted ora, usted está abriendo una atmósfera, un ambiente donde está el Espíritu Santo, los ángeles del Señor moviéndose ahí en su cuarto, moviéndose en su habitación, moviéndose en toda su casa. Pero si solo llegamos y nos acostamos sin orar, ¿qué atmósfera dejamos ahí? Sí, hoy todo me salió mal, no pude hacer lo que quería, mejor me voy a dormir. Y se duerme. ¿Qué atmósfera dejó ahí? ¿Una buena atmósfera? Una atmósfera, hermanos, donde no se va a mover el Espíritu Santo, sino una atmósfera donde se va a mover, hermanos, demonios, espíritus inmundos. Se van a mover las tinieblas. ¿Por qué? Porque es una atmósfera no buena. Por eso dice, después que oraron, el lugar, donde estaba reunidos tembló. Mire lo que hace la atmósfera. ¿Se recuerdan ustedes también dónde tembló que estaban dos en la cárcel? ¿Quién se recuerda? Que habían dos apóstoles en una cárcel y el lugar tembló. Y las cadenas se cayeron. ¿Va que sí? Pablo y Silas hicieron, hermanos, una atmósfera, crearon una atmósfera donde las cadenas fueron abiertas. Las cárceles fueron abiertas. ¿Cuándo? En una atmósfera que se formó. ¿Y cómo se formó esa atmósfera, hermanos? En la alabanza. Pónganle una estrellita, hermana Mari. ¿Por qué? Porque en la alabanza, hermanos, en el momento que ellos comenzaron a cantar, dice himnos, pero no a la gente, sino que ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Dice que, hermanos, ese lugar tembló y descendió la presencia de Dios, que las cárceles se abrieron y las cadenas se les fueron, hermanos, rotas de ellos. Entonces mire lo poderoso en donde, hermanos, nosotros nos movemos y en qué atmósfera nos movemos. Quiero ir un poquito más rápido con eso porque quiero llegar a un punto, hermanos, con ustedes en este mensaje. Y dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban la palabra de Dios con valor. Usted no tiene valor para hablar la palabra del Señor, métase a la atmósfera de Dios y va a ver cómo usted va a hablar de la palabra de Dios y no le va a dar vergüenza. Y no va a decir, ahí viene mi familia, ahorita no vamos a hablar del Señor, mejor hablemos de otra cosa. No, cuando usted se mete a la presencia de Dios, a la atmósfera de Dios, usted no le va a importar quién sea, usted va a dar la palabra de Dios, porque a eso fuimos enviados. A predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, para que la gente, hermanos, verdaderamente se arrepienta, pero también se convierta. Mire qué tremendo. Pero a veces, hermanos, muchas veces se nos olvida. Muchas veces, hermanos, se nos olvida que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Estos 120 personajes, o 120 personas que estaban en ese aposento alto, luego de que ellos fueron metidos a esa atmósfera, no volvieron a ser los mismos. No volvieron, hermanos. Porque todo lo que había, hermanos, en el pasado, en su corazón, que les hacía daño, en esa atmósfera, ellos lo dejaron. Ellos se despojaron de todo aquello que los asediaba, de todo aquel pecado que los traía siempre, hermanos, cayendo. En el momento que entran a la atmósfera, todo eso es cambiado. Pero a veces nosotros no queremos dejar esas atmósferas. Queremos seguir en esas atmósferas, en esos ambientes. ¿Por qué? Porque nos identificamos tanto con esas situaciones que no queremos dejar ese pecado. Y se lo quiero plasmar, hermanos, bíblicamente, se los quiero decir bíblicamente. Acompáñenme a Génesis, capítulo 19, versículos 24 al 26. Génesis capítulo 19, versículo 24 al 26 dice así. Entonces dice, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y de todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Yo sé que usted ha leído, hermanos, este pasaje de la Biblia. Usted conoce quién es la mujer de Lot, usted conoce quién es Lot, usted conoce quién es Abraham, cómo Abraham, hermanos, oró por la gente de ahí de Sodoma, si habían 50, 45, 30, 20, si habían 10, y entonces usted sabe la historia. Pero ¿qué me llama la atención de esto? De que al principio de estos pasajes, hermanos, dice de que había un hombre justo que afligía su alma. ¿En dónde? En Sodoma y Gomorra. Póngame un poquito de atención en esto. Dice ahí, si usted lo ha leído, que la mujer y las hijas de Lot se afligían, ¿sí o no? No dice, hermanos. Solo dice de que Lot, hombre justo delante de Dios, afligía su alma por el lugar donde él estaba viviendo. Mas no dice, hermanos, que la mujer de Lot se afligía. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, la mujer y las hijas de Lot, como estaban en esa atmósfera que los había envuelto, que los tenía unidos a ella, no quisieron dejar esa atmósfera. ¿Por qué leemos aquí entonces que cuando llegan los ángeles le dicen, sal tú, si hay alguien contigo más aquí de tu familia, tómalos y vete de este lugar porque este lugar será destruido? Entonces Lot, hermanos, ni lento ni perezoso, tomó a su esposa y a sus hijas y se fue. Pero en el momento que salen de esto, usted se da cuenta aquí en los pasajes que estamos leyendo, de que entonces la mujer, hermanos, yendo tras él, mire lo tremendo de esto. Mire lo tremendo de esto. ¿Por qué la mujer de Lot iba tras él? Díganme los hermanos, varones, casados, con pareja. Hermano, le pongo una situación en su vida, una hipótesis, un ejemplo. Si usted va con su esposa y de repente usted va y pasa por una casa donde hay un portón y del otro lado del portón hay un perro de aquellos que parecen toros, que hasta miedo da de verlos. Y usted todavía le pasa somatando el portón, molestándolo, y sigue caminando con su esposa. Pero cuando usted se da cuenta, varón, el perro se sale. Y cuando se sale comienza a correr tras de ustedes. ¿Qué hace usted, varón?
ahí viene el perro, hacete para atrás tú y yo voy adelante. ¿O será que usted le dice, ahí viene el perro y te va a morder, ponte tú adelante? Y yo, aunque a mí me muerda, yo te protejo. ¿Qué hace usted? Mire, allá en mi pueblo, allá en mi tierra, Guatemala, dicen, el que calla otorga. Y si usted calla, yo digo, este hermano va a poner a la mujer como bocado. No, hermano, ¿qué harían nosotros? Como varones nosotros le decimos, vaya adelante usted, vaya adelante tú. ¿Para qué? Para protegerles. Pero ¿por qué la mujer de Lot iba tras él? ¿Por qué cree usted que iba tras él? Porque yo me imagino que cuando Lot sale, hermanos, de ese lugar de Sodoma y Gomorra, viendo el peligro que había atrás, yo me imagino que Lot, hermano, siendo un hombre, un varón temeroso de Dios, dijo, bueno, vámonos, mis hijas adelante, tú atrás de mis hijas y yo atrás de ti. Me imagino yo. Pero ¿por qué la mujer de Lot iba atrás? Mire todo lo que usted está diciendo. ¿No será que la mujer de Lot era un poquito rebelde? Que Lot, hermano, le dijo, ve tú adelante. No, yo voy donde yo quiera. ¿Y qué? ¿No será de que a veces, díganme las hermanas, y digan, no me voy a enojar? ¿No será de que a veces el marido, el esposo le dice, ve adelante porque algo va a pasar? Y usted, hermanita linda, amada del Señor, consagrada, usted dice, no, tú no me mandás. Bueno, conviértase entonces en estatua de sal. Mire lo tremendo de esto. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no dejamos las atmósferas, hermanos, que nos envuelven y que nos vienen a traer, hermanos, persecución y destrucción. Porque dice el versículo 25, y Dios dice, destruyó aquellas ciudades. El Señor, hermanos, en nuestra vida ya destruyó muchas ciudades, hermanos, de Sodoma y Gomorra, de pecado. ¿Por qué queremos nosotros seguir teniendo ese pecado en nuestro corazón? Si Dios ya lo destruyó, ¿por qué usted y yo queremos volver? Ay, lo que yo hacía cuando era soltera. Sí, pero ahora ya no está soltera, ahora ya está casada. El marido, ay, cuánta chamaca yo dejé. Sí, pero ahora ya tiene mujer, ya no tiene que estar viendo chamacas. Pero a veces, hermanos, estamos mire, el Señor está destruyendo todo el pecado en nosotros y nosotros queremos ir y recoger ese pecado y volverlo a meter en nuestro corazón. ¿Por qué si Dios ya lo destruyó? Dios ya lo sacó de esas atmósferas, Dios ya lo sacó de esos ambientes. ¿Por qué quiere regresar usted a esos ambientes? Porque cuando esos ambientes, hermanos, no salen de nosotros, hay problema. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo ahí viene un tiempo, hermanos, de muchas fiestas. Y cuando cuando esos ambientes no han salido de nosotros, porque ellos, hermanos, Lot y su esposa y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, de ese ambiente de pecado. Pero esos ambientes de pecado no salieron del corazón de la mujer de Lot. Porque es, hermanos, diferente. Que nosotros salgamos de un lugar y que ese lugar salga de nosotros. Así como mucha gente ha salido de Egipto, pero Egipto no ha salido del corazón de la gente. Siempre están con el deseo de pecar. Y eso, hermanos, es algo fatal para aquel que está jugando a de que hoy soy y mañana no. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente va a ser, hermanos, envuelto en esas atmósferas. Va usted de repente caminando y como usted ya es transformado por la sangre preciosa del Cordero Santo y usted ya cambió y usted ya es diferente, y todas esas atmósferas de Sodoma y Gomorra ya salieron de su corazón, entonces usted es diferente. ¿Dice amén a eso? Entonces usted va caminando y de repente usted escucha en una casa música, y ahí está la música. Usted pasa y tranquilo. Usted dice, qué horror de música. Pero mire la contraparte, que como en usted o en mí no ha salido Sodoma y Gomorra y Egipto, usted pasa y escucha. Y usted comienza. Y ya va usted bailando. ¿Por qué? Porque esa atmósfera de Sodoma y Gomorra no ha salido. Y usted escucha, cuando usted va pasando, usted escucha despacito. Y usted comienza a caminar hasta despacito. ¿Por qué?
porque esa atmósfera no ha salido de usted. Compadre, sale noche de mesa que más aplauda. ¿Por qué? Porque esa atmósfera no ha salido de usted y de mí. Y ahí está la comadre. Comadre, sale noche de copas, sale noche loca. ¿Por qué? Porque la atmósfera no ha salido de nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, no salimos de verdaderamente de esas atmósferas, no salimos, hermanos, no dejamos que el Espíritu Santo saque todo eso de nuestro corazón. Cualquier atmósfera, hermanos, aún un radio de un carro, nosotros lo oigamos y no hayamos salido nosotros de esas atmósferas, nos va a traer. Nos va a traer. Está usted en un restaurante con su familia y comienza aquella música, ¿verdad? Mire qué tremendo. Pero como usted ya cambió, a usted no le afecta la música que pongan. Pero si usted y yo no hemos cambiado y estamos metidos todavía en esas atmósferas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, hermanos de la iglesia, y se termina el refresco, usted ya no dice, tráiganos más refresco. ¿Qué dice usted? Otra ronda. Yo la invito. ¿Por qué? Porque todavía Sodoma y Gomorra, Egipto, no ha salido de nuestro corazón. Pero cuando nosotros verdaderamente, hermano, le decimos al Señor que cambie nuestra forma de vivir, entonces va a cambiar nuestra forma de ser. Mire lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermanos, usted no tiene que volverse a las atmósferas que ya dejó, sino que toda esa gente que vive en esas atmósferas se tiene que volver a usted. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo a aquel que estaba enfermo, hermanos, en la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le estaba dando Pedro? La unción del Espíritu Santo. Entonces usted no tiene que volverse a la gente, hermanos. Fin de año, convivios, fiestas. Ay, pastor, métame en un cuarto porque si no me desenfreno. No es necesario que lo encadenemos. No es necesario que lo mandemos a otro país, hermanos, donde no se celebran esas fiestas, sino que es necesario que salgamos nosotros de esas, hermanos, atmósferas para no volver a caer en ellas, porque son, hermanos, atmósferas de tinieblas. Quiero ir un poquito más rápido porque quiero llegar a este punto con usted, que es, hermanos, lo que en esta mañana quiero que parte usted se lleve en su corazón. No todas las atmósferas son buenas, hay atmósferas malas. Y una de esas, hermanos, fue alguien que se desvió, que dejó la atmósfera del Señor y se desvió por una atmósfera de tinieblas. Y ese fue nada más y nada menos que el rey Saúl. Acompáñame a primera de Samuel, o primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 y 8. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene? Y dice así: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí una mujer en Endor que es medium. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él le dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que haga subir al que yo te diga. ¿Qué es una medium? Es una bruja, es una espiritista. Y por eso aquí Saúl, cuando llega con esta medium, hermanos, le dice: ¿sabes qué? Necesito que llames a un espíritu para que se presente delante de mí. Y no quiero entrar en detalles quién fue el que llegó, sino que el punto que yo lo quiero llevar en este momento, por lo que estamos platicando, es de que hay atmósferas, hermanos, de tinieblas.
Porque llegó Saúl y llegó con él, más gente con él, a ver a esta bruja. ¿En qué ambiente se fue a meter, hermano Saúl? A un ambiente de hechicería, de brujería, de vudú, hermanos, de tinieblas. Mire qué tremendo. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es de que entonces Saúl le dice, ¿sabes qué? Quiero que llames a un espíritu de un muerto. Ahora yo sé que usted va a comprender más o menos por dónde vamos. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de esto, el Señor dice de que esto de evocar muertos, esto de llamar el espíritu de los muertos es pecado y es abominable delante de Dios. Que todo aquel que evoque, que invoque, hermanos, y que llame espíritus de muertos, dice, sea apedreado y sea muerto. Ay, pastor, ¿qué legalista? No, no es que sea legalista, es la palabra de Dios. Se lo muestro. Acompáñeme a Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico capítulo 20, versículo 27. Y miren lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer no hace distinción, que evocare espíritus de muerto o se entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué le pasa a la gente adivina? ¿Qué le pasa a la gente que lee la mano? ¿Qué le pasa a la gente que tira las cartas? ¿Qué le pasa a la gente que ve la ouija? Serán muertos. Pero ahí está la gente, ¿verdad? Voy a ir a ver qué me dice aquel ser amado que ya se fue al otro mundo, a ver qué me dice por esta medium, por esta espiritista, por esa bruja, por ese brujo. Y ahí está la gente, hermano, llegando a pagar, a dar su dinero para que un charlatán que no sabe nada, que es, hermanos, hijo de las tinieblas, comience a decirle a la gente, está subiendo, aquí está, y está diciéndote que cobre la mensualidad que dejó pendiente allá en el seguro. Hermano, para eso van a los brujos, para eso van con esta gente, a ser engañada. Porque eso es lo que pasa. Porque la palabra del Señor dice que es constituido, estipulado está para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Mire lo tremendo de esto y a dónde lo quiero llevar con esto. Que mucha gente, hermanos, dice, no, es que eso de ir con los brujos no es malo. Serán muertos. Y la palabra del Señor dice de que aquellos que practican lo mismo correrán la misma situación. En Levítico capítulo, mire, acabamos de leer versículo 20, capítulo 20, versículo 27. Y en Deuteronomio, hermanos, capítulo 18, versículo 12. No lo busque, yo se lo leo rápidamente. Dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de esta abominación, el Señor, tu Dios, expulsa a esas naciones delante de ti. ¿Qué está diciendo? Que esas prácticas de ocultismo son pecado y abominación a Dios. Ay, es que de allá me cuida aquella persona que yo amaba mucho. Mentira de Satanás. El único que a usted lo va a cuidar desde los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie, hermanos, que se va de esta vida, que no conozca a nuestro Señor Jesucristo, puede decir que está en un lugar mejor. Porque la palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, toda esa mentira que se inventan, ¿por qué? Porque quieren engañar a la gente. Y de hecho, hay mucha gente engañada. Pero mire rápidamente hasta dónde lo quiero llevar por causa del tiempo. De que entonces, hermanos, en un momento dado, Saúl se viste y se disfraza. Efesios capítulo 5, versículo 9 al 11 dice, si usted quiere buscarlo conmigo rápidamente, Efesios capítulo 5, versículo 9 al 11 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y dice el apóstol Pablo hablándole a Éfeso, y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Ay, no, pastor, no haga eso porque se puede meter en problemas. Mire,
Si nosotros nos metemos por problemas por hablar de la palabra de Dios y que la gente entienda que es, hermanos, palabra de Dios y que la gente tiene que ser libre de todo ocultismo, de toda religión y de toda tradición, hermanos, pagana, no hay problema, porque a eso nos mandó el Señor, a sacar al cautivo donde está preso, a abrir los ojos de aquellos que no los han abierto, a hacer, hermanos, a libertar a aquellos que están encarcelados por esa forma de tinieblas de pensar. Mire qué tremendo. Saúl, hermanos, llega con esa mujer de Andor, con esa divina, y mire lo tremendo de eso, que para entrar, hermanos, Saúl a esa atmósfera, ¿qué hizo? A ver si alguien puso atención a lo que leímos. ¿Cómo entró Saúl hacia donde estaba la divina? ¿Cómo? Disfrazado. Ay, pastor, yo pensé que usted no nos iba a hablar de Halloween. Claro que les voy a hablar de Halloween. ¿Sabe por qué? Porque el Halloween es una fiesta pagana, una fiesta de demonios. Halloween, hermanos, es una fiesta pagana, celebración de demonios. Eso es Halloween. ¿Por qué, hermanos, Saúl entró vestido disfrazado? Porque él, hermanos, verdaderamente no quería que conociera esta mujer de Endor quién era él. Entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó. ¿Y qué van a hacer, hermanos, la gente mañana? Disfrazarse. Mire qué tremendo. Halloween, hermanos, es una festividad. Mire, y sabe que a mí, algo que a mí, hermanos, de alguna forma me molesta. De que la gente, hermanos, la gente se mete a una atmósfera que ni siquiera son sus atmósferas. Porque ¿sabe qué pasa con Halloween? Halloween no es, hermanos, mire, Halloween ni siquiera es estadounidense. Halloween ni siquiera es canadiense. Halloween mucho menos, hermanos, es latinoamericano. Halloween, hermanos, se generó en Irlanda. Mire qué tremendo. Correcto. Pero ahí están los estadounidenses entonces, porque dice que Halloween, hermanos, viene entonces de este lugar de Irlanda, y que fue, hermanos, trasladado en 1840 a Estados Unidos. Pero hasta en 1921 Estados Unidos comenzó a celebrar esta fiesta en gran, hermanos, en una gran algarabía, y fue propagado en todo el mundo. ¿Por qué, hermanos, la gente que no conoce que es, hermanos, inculta que es, hermanos, de alguna forma que no sabe lo que está haciendo, por qué se mete a esas atmósferas? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos metemos? Déjeme corregir. ¿Por qué nos metemos? Porque ahí usted miraba, porque mire, ay, el pastor tan santo, no, si yo de los 10, 12 años, hermanos, ahí también andaba pidiendo mis dulces. Lo único que no me disfrazaba. Tan feo era el pastor, dirá usted, no necesitaba disfraz. Pero ahí andaba yo, hermanos, con esa, mire, con esa forma vana, con esa forma mala de pensar, ahí andaba yo. Pero gloria a mi Padre Celestial, que por la sangre preciosa del Cordero Santo y la gracia del Espíritu Santo, hoy yo sé que esa fiesta es una fiesta de demonios. Y espero en mi corazón que usted también lo sepa. No que hoy en la noche yo pase por ahí y yo lo mire a usted. ¿Me da mi calaverita? Hoy, hermanos, mire, el Señor nos quiere enseñar algo tremendo. El Halloween, entonces, hermanos, fue instituido no por Estados Unidos, no por Canadá, no por Latinoamérica, fue instituido en Irlanda. Mire qué tremendo. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿por qué, hermanos, ellos verdaderamente escogieron el 31 de octubre? ¿Cree usted que fue casualidad o cree usted que fue pensado? Usted me pregunta a mí, fue pensado. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros vemos que en 1517 hubo un hombre, hermanos, que vino a hacer una revolución de alguna forma, a poner, hermanos, protestas en contra de cómo la iglesia imperial estaba haciendo, hermanos, estragos con la gente. Se levanta entonces en 1517, hermanos, un varón llamado Martín Lutero, y viene, hermanos, a un lugar que es Wittenberg, hermanos, y clava 95 tesis de lo que él pensaba que estaba en contra de la iglesia imperial. Ahora dígame usted, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando, hermanos, de la reforma protestante.
que de ahí entonces dice que ahí surgió la iglesia cristiana y los protestantes. Ahí sería otro tema para que lo platiquemos, en un momento dado lo vamos a platicar. Pero este hombre, hermano, se levanta entonces y clava esas 95 tesis en ese lugar. Ahora, si eso, hermanos, el 31 de octubre, antes que se instituyera este Halloween en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, ya estaba, hermano, la reforma protestante, ¿por qué también hacer el Halloween ese mismo día? ¿Sabe por qué? Porque el Halloween es una burla en contra del evangelio cristiano. Porque como ese día, hermanos, para nosotros ese día de la reforma protestante, que en este año, primeramente Dios, el 31 de octubre, mañana se están cumpliendo 505 años de esa reforma, donde, hermanos, usted y yo comenzamos a conocer muchas cosas de esa reforma que Martín Lutero hizo. Es alegría para nosotros, es gozo. Pero como las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda, está en contra de todo eso, entonces él dijo, pongamos entonces el Halloween ese día. Para que entonces los cristianos evangélicos estén celebrando su día en ese momento de felicidad de que fue una reforma protestante, la cual dio muy buen resultado. También nosotros, en las tinieblas, celebremos también ese día. Mire qué tremendo. Pero a veces como no nos damos cuenta, a veces como no nos han enseñado lo que es, entonces, hermanos, la reforma protestante vino por este hombre que en este lugar de Wittenberg, él, hermanos, vino y clavó las 95 tesis y dijo, yo estoy en contra de lo que está haciendo la iglesia imperial. Hermanos, lo comenzaron a perseguir. Eso no se quedó así. La iglesia imperial lo comenzó a perseguir, hermanos, y hasta que se lo querían escabechar, lo querían desaparecer de esta tierra. Pero mire por dónde va, hermanos, todo lo de la tiniebla. Cuando nosotros, hermanos, hablamos entonces de la reforma protestante, ¿por qué entonces hicieron ellos, hermanos, el día Halloween esto? ¿Sabe por qué? Porque el Halloween, hermanos, comienza el 31 de octubre, como decía, hermanos, hermano Cristian, es una celebración de los pueblos celtas, de una parte de Europa. Celebrando, hermanos, un día antes y después un calendario con fiestas llamadas Chamaín, término que en gaélico significa el final del verano. Así el último día del mes de octubre se determinaba el final de la época de las cosechas y del cambio de estación. Este día, hermanos, hay un cambio de estación, hay un cambio de clima, hay un cambio, hermanos, en el ecosistema de alguna forma. Miren lo tremendo de esto. El 31 de octubre, porque el día el que concluía el año céltico, la vida se dividía en dos etapas, una de luz, primavera y verano, y otra de oscuridad, otoño e invierno. El equinoccio de otoño era el punto de inflexión del año en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas. ¿Por qué aprovecha, hermano, las tinieblas esos días? Porque la noche es más larga. Mire a dónde lo quiero llevar con esto. El Chamaín dice que todo ello, el Chamaín se presentaba como una fiesta para decir adiós al buen tiempo y a Lug, el dios del sol, que se prolongaba durante 3 días. ¿Por qué hacían esta fiesta ellos? Porque ellos adoraban, hermanos, al dios sol. Y ellos decían, hermanos, que en esos días, en algún momento, cuando hablamos del equinoccio, usted puede ver aquí, que el sol, hermanos, da en toda esta parte, de alguna forma norte de la tierra, y usted ve aquí en este en medio, usted ve que aquí, hermanos, hay luz del sol y aquí no, entonces se divide, por eso dice que los días son más largos, entonces los días y las noches tenían casi el mismo tiempo. ¿Qué es eso para las tinieblas? Que aprovechan todo ese tiempo, hermanos, de noche, para ellos hacer, hermanos, lo que tienen que hacer el día de mañana. Porque el día de mañana, hermanos, mire, el día de mañana usted va a ver, y yo sé que usted lo ha visto, yo sé que usted, hermanos, de alguna forma tal vez lo ha experimentado. El día de mañana, ya hoy la gente, los papás están preparando los disfraces de los niños. ¿Cierto o no? A ver, ¿de qué te vas a vestir este año? Tal vez de brujita, mire, disfraz semejante al ocultismo. ¿Con quién fue, hermano Saúl? Con una bruja. ¿Y qué le están enseñando hoy los padres a los niños? A ser brujos, a ser hechiceros, a ser medium. ¿Qué les están enseñando? Pero eso no es nada. Esto es poco. Pero el que no puede faltar, hermanos, el disfraz que no puede faltar en los niños, ¿cuál es? El de la calaverita.
Es que ay, entre más chiquito, ay, tan hermoso que se mira el bebé. Bebitos de 1 año, pintados, hermanos, de calaveras. A ver, dígame usted, se levanta usted a las 2 de la mañana cuando va a ir a hacer alguna necesidad y se le presenta una cara así, usted va a decir, ay, qué bonita la carita de calavera. Mayormente si el lugar donde usted tiene que ir está fuera de su casa y tiene que caminar por donde hay, hermanos, árboles. ¿Será que usted va a decir eso? Ay, que vengan más calaveritas como esa. No, hermano. La gente está engañada. Ay, qué bonito se miran. Mire la otra positiva. Ay, qué bonita se mira la nena y el niño con la calaverita. No, hermano, no nos engañemos. Esto, hermanos, es semejanza al ocultismo. Esto es semejanza a la brujería, a la hechicería. Eso, hermanos, es semejante a todo lo, hermanos, lo que tiene que ver con las tinieblas. Ay, sí, pastor, porque el Halloween es solo para los niños. No. Eso es lo que ha creído la gente siempre. Pero le apuesto que aún los papás, los tíos, los hermanos más grandes de estos niños también están preparando, hermanos, su disfraz. Mire, ¿qué puede ver usted ahí hasta donde alcance, hermano, su vista? Un esqueleto, una bruja, una monja, una mujer que, por el disfraz de aquellas mujeres que les gusta la vida despacito, un guasón y un Drácula. ¿No será que esta gente, que los papás también se visten porque en su corazón todavía está esa atmósfera de Sodoma y Gomorra, y lo que nunca pudieron hacer, hermanos, de niños o tal vez de jóvenes, ahora lo quieren hacer disfrazándose de una forma? ¿Qué es lo que tienen en su corazón? Yo me voy a disfrazar, dijo la hermana, de Gatúbela. Es que me gustaba mucho Batman. ¿No será de que algo en su corazón le está diciendo y siempre impera ese pensamiento de vestirse así? Yo me voy a vestir de Mujer Maravilla. Mejor, mire, haga maravillas en su hogar y sea verdaderamente una Mujer Maravilla, pero no vestida, sino que verdaderamente una mujer convertida a nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, podemos ver mucha gente. Yo me voy a vestir de Superman, dice el hermano. No, hermano, mire, sea un superhombre, pero con su familia, no con un disfraz que diga, tenga una S y que porque tiene el disfraz usted se sienta superhombre. No, porque no es un disfraz el que hace el superhombre, sino que es, hermanos, el sacar toda esa atmósfera de nuestro corazón, el que va a hacer de nosotros una mejor persona. Pero ahí están, ¿verdad?, los niños y la gente grande disfrazándose. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que según, hermanos, según lo que cuentan de esta gente céltica, ¿por qué ellos se disfrazaban? ¿Sabe por qué ellos se disfrazaban? ¿Cuántos saben por qué ellos se disfrazaban? Le pregunto y no me conteste. ¿Usted se disfrazó algún momento? No me conteste. Porque si usted se disfrazó en algún momento, mire lo tremendo que usted estaba haciendo. Se dice de que en este tiempo, por eso le hablaba, hermanos, del equinoccio y el solsticio, que son tiempos, hermanos, donde los tiempos son más largos, las noches son más largas. Mire qué tremendo. Cuando ellos, hermanos, dicen que se vestían, era porque ese día, hermanos, se abre un portal. Ese día en la noche, hermanos, se abre un portal. Mire, ese día se abre un portal, donde, hermanos, se dice que los espíritus inmundos salen, vienen, llaman a sus seres queridos de otro mundo, y salen esos espíritus inmundos. Pero según, hermanos, no solo esos espíritus inmundos salen, o en ese caso espíritu de la gente que murió, sino que ahí se cuelan demonios, tinieblas. Y dice, hermanos, de que cuando los celtas veían eso, veían que demonios venían, hermanos, en ese portal se abría. Dice de que los demonios, hermanos, entraban a esta atmósfera terrestre. Dice que los celtas, hermanos, se comenzaban a poner disfraces para que entonces cuando los demonios salieran de ese portal, entonces como estaban vestidos como demonios, entonces los demonios que venían de otro lugar, de otra esfera, de otra atmósfera, dijeran, aquí hay de los nuestros, aquí hay más demonios como nosotros. ¿Pero qué? Era gente vestida, gente disfrazada. Y eso pasa. ¿Por qué cree usted, hermanos, que en los hoteles de muchos países mañana,
31 de octubre, a medianoche, se reúnen muchos brujos, muchos hechiceros. ¿Por qué cree usted? Porque se dice que en esa hora es donde los portales se abren y ellos pueden comenzar, hermanos, a comunicarse no con la gente, sino con los demonios en esas atmósferas. Mire qué tremendo, todo lo que la gente no sabe, y ahí anda contenta. Ahí andan, hermanos, haciendo lo que quieran con su vida, menos haciendo la voluntad del Señor. Mire qué tremendo. Y ahí están entonces los niños, hermanos, pidiendo sus dulces. ¿Y cuál es la frase? Trick o treat. Dulce o truco. Truco o trato. Truco o trueque. Y todo eso sale ¿sabe cómo? Porque antes, hermanos, dice que se pedía un soul cake. Y ese soul cake es, hermanos, un pan de almas. Entonces, cuando los niños van a pedir, hermanos, esto, ¿qué están haciendo? ¿Me regala su alma? Porque lo natural, hermano, lo más sencillo es mi dulce, mi calaverita. Pero verdaderamente lo que ellos están pidiendo es, ¿me regala su alma? O si no me regala su alma, entonces hagamos un truco. Y si no me regala su alma, entonces hagamos un trato. Y si no me regala su alma, entonces hagamos un trueque. Eso es lo que están haciendo los niños cada vez que tocan una puerta y dicen, ¿me regala un dulce? Le están diciendo a la gente, regáleme su alma. Porque ese es el origen del pedir dulces. ¿Sabía usted eso? ¿Alguna vez usted regaló dulces? Mire qué tremendo. Pero lo bonito es, hermano, que el Señor dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Entonces no se preocupe, si en algún momento usted regaló dulces, no se preocupe, que cuando usted es lavado con la sangre preciosa del Cordero, eso ya no aplica en su vida. Miren qué tremendo. Entonces cuando nosotros vemos esto, hermanos, miren lo tremendo de esto, de que no es, hermanos, solo de venir y hacer esto, sino que una parte importante, mire, ya estoy en una hora de estar predicando. Yo quiero que me regale 5 minutos para terminar de exponerle esto, porque es muy importante que usted se lo lleve en su corazón. ¿Sí me lo regala? Ok. Mire lo tremendo de esto. Que una parte fundamental del día de brujas, del día de muertos, hermanos, o más bien del día de brujas, de Halloween, es el fuego. ¿Por qué? Porque, hermanos, el fuego ellos lo usaban para hacer ritos. Para hacer ritos, hermanos, diabólicos. Aquí, hermanos, yo le puse una imagen de lo más superficial. Donde ellos, hermanos, están tomando un cráneo de un animal y lo están poniendo a fuego como un rito. Y es parte de. Pero los ritos, entonces, hermanos, son aquellos cuando el Señor dice, no den vuestros hijos a Moloc, no los pongan en fuego, no los incineren, no los destruyan poniéndolos en manos de dioses egipcios. Porque eso es, hermanos, lo que en un momento dado se hace al practicar esa noche de Halloween. Voy un poco más rápido. Cuando nosotros vemos la calavera y eso, mire, perdón, la calabaza, y eso sí no lo he visto yo mucho aquí en México, ni en los países latinoamericanos, pero en Estados Unidos sí. Y esto, hermanos, mire, esto es una historia de un hombre que dice que llegaba y mataba a la gente y ponía, hermanos, una calabaza. Entonces es el Jack O'Lantern, o Jack, el farol de Jack, o linterna de Jack, que significa, hermanos, fuego fatuo. Fuego fatuo, correcto. Amén. Amén. De los niños. De Halloween. Ah, ok. De los adultos. Y de ahí nace, hermanos, la adoración a la Santa Muerte. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, los estadounidenses usan esto como un fuego fatuo. Y por lo que decía hermano Cristian, mire, ahorita vamos a llegar a un punto donde le quiero dar de dónde se salta este Halloween, a qué se salta. Al final, hermanos, entonces podemos ver que esta es una celebración que aún en la iglesia
la celebran. Aún, hermanos, en la iglesia, mire, aquí una iglesia, la pastora, las hermanas aquí, vestidas, hermanas, como ellas quieran. Vestidas de una mujer que yo creo que es la Llorona, de una no sé qué es esta vestida de negro, como que fuera zombie, de una monja y otra gente que está ahí vestida, mujeres vestidas en el altar del Señor, celebrando Halloween. Y no es malo. Ahora hasta los cantantes dicen, hermanos, y yo le invito a que busque un cantante muy famoso que hoy está diciendo, el Halloween no es malo, celébrelo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para ganar almas. ¿A quién le van a presentar, hermanos, vestidos de Halloween? ¿Por quién van a ser salvos? ¿Por Frankenstein? ¿Por quién van a ser salvos? ¿Por Drácula? ¿A quién le van a presentar como Salvador? Hermano, mentira de Satanás. Nosotros no tenemos que estar vestidos, hermanos, de esa forma para poder predicar el evangelio en ningún momento. Perdóneme. Ay, el pastor tan legalista. No, es palabra de Dios. Ahora mire rápidamente. Hermanos, mire. Esta atmósfera, porque estamos hablando de atmósferas, da un salto. ¿Y cuál es ese salto? Lo que hermano Cristian estaba hablando. Cuando nosotros vemos, hermano, la atmósfera de Halloween, Halloween le abre la puerta a la atmósfera, hermanos, que es la víspera del Día de Todos los Santos. Termina Halloween, 12 de la noche, 31 de octubre, 1 de noviembre, 1 de la mañana o 12 de la noche y 1 minuto, se abre ese portal del Día de Todos los Santos, Día de Muertos. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, vemos esto, mire lo tremendo de esto. ¿A quién verdaderamente están adorando esta gente que está celebrando el Día de Muertos, sea de niños o sea de adultos? ¿A quién están adorando? ¿Sabe quién están adorando? Primeramente están adorando a Atún, que es el Dios el Dios del universo de los egipcios. Él, de alguna forma, es el papá de todos los que usted va a ver enseguida. Luego de él, hermanos, viene una pareja que es Chu, así como lo escucha, Chu. Él es el Dios del aire, Dios de las atmósferas. Por eso le decía, hay atmósferas buenas y atmósferas malas. Y esta de Halloween es una atmósfera de tinieblas. Luego, hermanos, está Tefnut. Y mire Tefnut, ¿qué significa? ¿O quién es? Es diosa que encarna la humedad. Ahí tendríamos mucho, hermanos, que platicar. Ellos dos que acabamos de ver, mire, ellos dos que acabamos de ver son los papás de Heb. Mire quién es Heb. Heb dice que es el Dios de la tierra. Y mire cómo lo presentan. ¿Qué le parece a usted eso? Un varón que parece mujer. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No será la comunidad de colores? Pero no me quiero enfocar mucho en eso, hermanos, porque también eso es tinieblas. Luego de Heb, hermanos, está Nut. Y mire lo que significa Nut o quién es Nut. Nut dice que es la diosa del cielo, la diosa de la atmósfera. Nosotros, hermanos, la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Mire, ellos son los papás, y de estos dos quiero, hermanos, enfatizar un poco más. Ellos son los papás de Isis. Y mire quién es Isis. La gran madre, señora de la magia. ¿Con quién fue Saúl? Con una de ellas. ¿Con quién va la gente el día de mañana? A que le lean las cartas o cualquier situación, hermanos, de horóscopos o de brujería, con una Isis. Con una madre, una señora de la magia. Pero ella, hermanos, tenía un esposo y es Osiris. Y mire quién es Osiris. Señor del inframundo, Dios de los muertos. ¿A quién van a estar adorando ellos, hermanos, esta gente del mundo el día lunes? A Osiris, Señor del inframundo, Dios de los muertos. Eso es lo que van a estar haciendo, hermanos, el día lunes toda esta gente. No lo busque, yo se lo leo rápido por causa del tiempo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 22. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Los que practican, hermanos, tanto el Halloween como la fiesta de los muertos, 1 y 2 de noviembre, están en contra de lo que Dios está diciendo. Están tomando parte de la mesa, hermanos, de los demonios. E incluso en la gente, hermanos, cristiana, van a esas fiestas, van a esas celebraciones y el otro día están en la iglesia. Porque Pablo dice aquí, no quiero que tomen parte de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. No podemos, hermano. O sí podemos, pero no debemos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen, dice el apóstol Pablo. Pero ahí están los hermanos, de verdad. Un panito de muerto, hermano. Y ahí están los hermanos con el panito de muerto. Qué rico el panito de muerto. ¿Verdad que sí? Mire qué tremendo. Y ahí están los hermanos llevando a otros hermanos a comer panito de muerto. Ay, pastor, pero no es pecado. Mire qué tremendo. Ahora mire lo tremendo de esto. Pastor, pero como el panito no alcanzó, entonces el tamalito. Pero pastor, está consagrado a los demonios. No importa, hermano. Oramos y no hay problema. ¿Cómo no va a haber problema, hermanos? Si está consagrado a los demonios. Ay, pastor, pero si oramos y la palabra del Señor dice que si, aunque comamos cosas mortíferas, si oramos no nos va a hacer daño. Pero eso, hermanos, está consagrado a los demonios. Por eso Pablo dice, no podés entonces ser parte de la mesa de Dios y parte de la mesa de las tinieblas. O somos o no somos, hermano. Ay, pastor, usted vino hoy bien legalista. No, yo vine hoy leyendo la palabra de Dios. Mírete qué tremendo. Pero entonces, hermanos, cuando estamos en este momento, entonces la gente dice, ay, no hay problema, pastor. Pastor, hermano, un whisky. Y ahí está el whisky. Mire, aquí está el whisky. Consagrado a los ídolos que anteriormente vimos. A Osiris, que es el dios de los muertos. ¿O qué prefiere, hermano? ¿Un tequilita? Entonces mejor un tequilita. Mira, ahí está el tequilita con todo, con esos manjares que son mesa de demonios. Entonces, ¿qué hago, pastor? Cuando hoy mire que mi hermana o mi familia me llevan de todo eso que está consagrado a los demonios, les cierro la puerta en la cara. No, sencillamente usted dígales, yo no participo de la mesa que no es del Señor. No vaya usted a decir, sí, hijos del diablo, sálganse de aquí porque están contaminando mi casa y me están haciendo a mí un profano. No, tampoco, hermano. No, porque tampoco es, hermanos, el fin de pelear con la gente. Pero sí de defendernos lo que nosotros sabemos que es, hermanos, verdadero y fiel. Mire qué tremendo. Cuando hacemos esto, hermanos, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién le estamos dando culto? Porque mire, hacemos altares. O nosotros no, permítame corregir. Hacen altares, nosotros no. Hacen altares. Y ahí están, hermanos, con sus candelas. Mire el altar. Y si usted lo viera más de cerca, hay unas imágenes ahí religiosas que ellos dicen que entonces son para ellos, no para nosotros. Oye, escúcheme bien, con oídos circuncidados. Para ellos, hermanos, esas imágenes son sagradas. Entonces, si son sagradas, ¿por qué las tienen en medio de todo esto? ¿Y por qué la tienen, hermanos, en ese altar y en ese, hermanos, culto a demonios? ¿Por qué? Pero ahí están los altares. ¿A quién, hermanos, verdaderamente le están haciendo altar? A aquellas personas que hacen un altar y ponen la foto de aquel ser querido. Con todo el respeto lo digo. ¿Verdaderamente será a esa persona o será a Osiris, que es el dios del inframundo, el dios de los muertos? Porque luego, hermanos, vemos un altar y un altar de ofrendas. Mire, altar de ofrendas. Y ahí está la gente poniendo lo mejor, poniendo la mejor fruta, la mejor comida. Y cuando lo llevan a los cementerios, no son los muertos los que son vivos, sino que los vivos son vivos, que son los que se comen la comida que dejan aquellos para los muertos.
Y después la gente dice, ay, se comieron, miren, vino y se comió toda la fruta, todo lo que dejamos aquí. Mentira de Satanás. Alguien que tenía hambre dijo, bueno, aquí hay comida, hoy es cuando. Mire cómo la gente está engañada y sigue practicando todo esto. Un altar y ofrenda a demonios. Cuando el Señor dice en su palabra que nosotros, hermanos, somos la ofrenda viva para Él. No para las tinieblas, sino para Él. Dele fuerte un aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Todo esto, hermanos, le agradezco por el tiempo que usted se está tomando de escuchar esto, porque es importante. Ya terminamos, en este momento ya terminamos. Ya finalizamos. Todo esto, hermanos, es paganismo. Es un marketing. Es, hermanos, algo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha levantado para engañar a la gente y decirle, no, ustedes están bien. Y mayormente si gente cristiana reconocida, cantantes dicen, no hay problema, celébrenlo. Ay Dios, es una libertad que la gente siente que como aquel, y lo tienen así en alto, y es alguien verdaderamente que lo tienen como alguien consagrado a Dios, y si Él dice, háganlo, lo hacen. Pero usted no se deje engañar. Ay pastor, pero es que mire, a mí me gusta mucho la música ¿de quién le pongo un ejemplo? De un cantante cristiano cualquiera, para no meterme en problemas con la gente de la música. Pero es que mire, este es mi ídolo, y todo lo que él dice, y cómo él ora, cómo él predica, cómo es lo que hace, yo también lo hago. Bueno, entonces si él se va al infierno, usted también vaya al infierno. Porque lo está siguiendo a él y no está siguiendo a Dios. Porque yo lo invito a que hoy que usted llegue a su casa, busque gente cristiana que se ha vuelto a la apostasía. Que ahora ya no dicen que esta fiesta es pagana, el Halloween y el Día de Muertos, sino que dicen, no hay problema, celébrenlo. Ahora les quiero dar una buena noticia. Luego de que vimos todo eso, ¿se asustó, hermano? ¿Le dio miedo? Porque si le dio miedo, ahorita traemos, hermanos, ahorita le traigo la solución. Nuestro Señor Jesucristo, Él puede cambiar cualquier atmósfera. La presencia de nuestro Señor Jesucristo puede cambiar cualquier atmósfera que sea en contra nuestra. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 8, versículo 23, vemos, hermanos, aquella barca donde estaban aquellos, hermanos, discípulos del Señor, y la barca comenzó, hermanos, a hundirse. ¿Por qué? Porque entró una tempestad, entró una atmósfera, hermanos, de destrucción. Y cuando ellos vieron eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Lo único que estaba durmiendo. ¿No será que a veces, hermanos, nosotros creamos atmósferas donde dormimos al Señor? Y el Señor está ahí, pero con nuestra forma de vivir, ¿no será que a veces, hermanos, nos desviamos? Pero cuando esta gente le dijo, Señor, despiértate porque perecemos. Hermanos, yo me imagino eso glorioso donde el Señor se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si yo estoy con ustedes. Se levanta mi Señor Jesucristo y con autoridad, hermanos, le habla a esa atmósfera, a ese clima, y todo eso desaparece. Y esa atmósfera de destrucción se volvió una atmósfera de bonanza y de paz. Cuando nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, cualquier atmósfera, hermanos, que quiera venir en contra nuestra, no lo va a lograr. Ahora mire lo tremendo de esto, para finalizar el tema. Quiero, hermanos, que hagamos algo, porque este es el clímax, hermanos, este es el punto favorable para nosotros, de que nosotros hagamos esto, que en esta hora yo le voy a decir qué vamos a hacer. Cuando nosotros, hermanos, vemos en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que para en un momento dado, para que la plaga, para que la situación difícil pasara en todo lugar, pero no afectara, hermanos, a los hijos de Dios, se hacía algo. Usted se recordará que en Egipto, para las plagas, hermano, la última plaga, que fue la mortandad de los primogénitos, el Señor les dijo, tomen sangre de cordero, unten los dinteles y los postes de las puertas, y aun cuando pase esa atmósfera de destrucción, no los va a alcanzar. Luego, hermanos, vemos en primer libro de Samuel, capítulo 16, que dice el Señor, hermanos, que ungieron en un momento dado a Samuel, que Samuel llega y unge, hermanos, a David. Y dice que, hermanos, lo ungió con aceite. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor, para que entonces, hermanos, él fuera habilitado y protegido.
Cuando vemos, hermanos, Juan capítulo 12, versículo 3, dice de que hubo una mujer que estando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en un lugar, en una casa, hermanos, de un fariseo, de una persona cenando, dice que entró María y que, hermanos, llevaba un perfume, pero ese perfume verdaderamente, hermanos, era un aceite, hermanos, con el cual ungió al Señor. ¿Para qué lo ungió? Porque sabía nuestro Señor Jesucristo lo que se le avecinaba a él, que era ir a la cruz por usted y por mí. ¿Para qué entonces, hermanos, es el aceite? Para ungir. Entonces mire lo que vamos a hacer hoy. Usted que está en este lugar y los hermanos que están viendo por la transmisión, yo les voy a pedir favor a aquellos hermanos que nos están viendo, que si pueden conseguir un poco de aceite, no importa, hermanos, el tipo de aceite, aquellos que nos están viendo, hermanos, por Facebook, no importa el tipo de aceite que sea. No vayan a conseguir tampoco de carro, hermanos, porque tampoco es aceite de carro, sino que puede ser aceite comestible, porque hay quienes se pasan también. Pero mire lo que vamos a hacer hoy. Si a nuestro Señor Jesucristo lo ungieron con aceite para prepararlo, hoy, hermanos, el Señor puso en mi corazón que nosotros nos unjamos para prepararnos. Óigame bien, para prepararnos primeramente para la cena del Señor, el próximo domingo, si el Señor nos permite la vida y si Él no ha venido. Y para prepararnos para el día de mañana, para el 1 y para el 2 de noviembre. Porque usted hoy, usted de aquí va a salir ungido. Y cualquier atmósfera que venga en contra de su hogar, en contra de su familia, en contra de su trabajo, en contra de sus estudios, en contra de lo que usted es, esa atmósfera no lo va a poder hacer daño. Porque todo lo que yo le expuse hoy, hermanos, eso se va a dar. No tenga duda que eso se va a dar el día de mañana. Y lo primero que los brujos, los hechiceros, los adivinos y toda esa gente, hermanos, de brujería, hechicería van a hacer es hablar en contra de la iglesia cristiana evangélica del Señor. ¿Por qué? Porque es, hermanos, lo primero que las tinieblas quiere destruir, pero no lo va a lograr. Entonces usted hoy se va a ir ungido de este lugar para que entonces usted diga, yo estoy tranquilo porque el Señor me ha ungido. No el pastor, sino el Señor me ha ungido. Entonces mis hermanas van a pasar, ahí donde usted está sentadito, mis hermanas van a pasar con aceite y les van a dar una copita de aceite, no para que se la tome. Mire, no haga algo antes que yo se lo diga. Por favor, no haga algo antes que yo se lo diga, solo reciba el aceite. Y yo le voy a decir ahorita qué vamos a hacer. El Señor, hermano, nos manda que en todo momento estemos ungidos. Así como en Pentecostés, el Señor, hermanos, descendió por medio de su precioso y santo Espíritu y los ungió a todos. Hoy el Señor, hermanos, ha descendido a este lugar. Y el Señor quiere que todos, hermanos, salgamos ungidos de este lugar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, veamos esto, yo le voy a invitar a que donde usted está en ese lugar, usted, hermanos, primeramente, con sus ojitos cerrados, no se pare, sino que solamente cierre sus ojitos. Le voy a invitar a que ahí donde usted está, incline su cabeza y cierre sus ojos. Recuérdese, hermanos, que estamos en algún momento haciendo algo delante de Dios. Le voy a invitar a que cierre sus ojitos. Usted, la palabra del Señor dice que es constituido como un sacerdote delante de Dios. No es necesario, hermanos, que yo como siervo de Dios vaya y ore por usted. Y si usted quiere que yo lo haga por usted, también lo voy a hacer con todo gusto. Pero la palabra del Señor dice que nos ha constituido, hermanos, como sacerdotes delante de Dios. Entonces usted tiene la capacidad, usted está habilitado para poder orar por usted mismo y consagrarse al Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, lo que usted va a hacer es, hermanos, consagrarse al Señor. Y no es, hermanos, porque el aceite sea un aceite ungido. No, el aceite, hermanos, solo es un punto de contacto. El que tiene que estar ungido es usted. Entonces, hermanos, en esta hora,
hable con su Señor y dígale a su Señor, a nuestro Padre Celestial, a Jehová Dios Todopoderoso, que en el momento que usted se unja con el aceite, la unción del Espíritu Santo descienda sobre usted y lo proteja y lo guarde, y que en todo lugar donde usted esté o a donde usted vaya, nada le puede hacer daño, y que toda palabra que se levante en contra suya como iglesia, como siervo de Dios, no prevalezca delante de usted. Le voy a dar un tiempo para que usted hable con el Señor y medite usted y le diga al Señor con sus propias palabras de qué es de lo que usted se tiene, hermanos, que despojar en esta hora. De qué atmósfera usted se tiene que despojar, para que entonces, hermanos, en el momento que usted se unja, usted, hermanos, sea verdaderamente un templo y morada del Espíritu Santo. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero. Ahora, hermanos, le voy a pedir por favor que ese aceite que usted tiene, si lo tiene en la copita, lo ponga en su mano y con su mano usted va a agarrar con su dedo derecho, con este dedo, con el dedo derecho de su mano derecha, valga la redundancia, lo va a tomar y lo va a frotar en su frente cuando yo se lo diga. Y yo voy a orar por usted. Usted ya oró, ahora permítame orar por usted. En el momento que usted ponga su dedo en su frente con el aceite, yo voy a orar por usted en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponga su dedo en su frente y no lo vaya a quitar porque yo voy a orar por usted. Póngalo ahora en su frente. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ponga su dedo en su frente. Si quiere se para, ponga su dedo en su frente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre, como tu siervo habilitado, Padre eterno, como siervo, Padre Santo, enviado a este lugar, yo vengo proclamando una palabra de bendición, Señor, ungiendo, Padre, a tus siervos y a tus siervas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que aunque se levante cualquier atmósfera de tinieblas en contra de ellos, en contra de su familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ellos son guardados, ellos son respaldados, ellos son liberados, ellos son guardados, Padre, por la unción de tu precioso y santo Espíritu. Así, Padre eterno, como Samuel, Señor, ungió a David, así, Padre, tus siervos ahora son ungidos para que cualquier gigante que se levante en contra de ellos sea derribado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y cualquier artimaña de las tinieblas que se levante en contra de ellos sea, Señor, destruida. No prevalezca sobre ellos, sino que tu palabra, Señor, sea sobre su mente, sobre su alma, sobre su espíritu, y ellos, Señor, no sean, Padre eterno, de alguna forma destruidos, sino que sean, Padre, enviados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaro una palabra, Señor, de bendición, de protección sobre ellos. Que tus ángeles, Padre, acampen a su alrededor, bendito Dios, en todo momento, aún en sus sueños, ellos puedan dormir tranquilamente y en paz. Y sea, Padre, rema la palabra que tú dices, que tú das el sueño a tus siervos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que esos, Señor, 3 círculos, 3 aros de protección que tú pusiste, Señor amado, en tu siervo Job, ahora yo los declaro, Padre, en cada uno de mis hermanos, Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papito Santo, porque eres bueno, grande, majestuoso y misericordioso. Y hoy, Señor, sabemos que tú estás ungiendo a tu iglesia, preparándola, Padre, para el encuentro contigo allá en los cielos, en el arrebatamiento glorioso que pronto, Señor, sabemos que se dará. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios.
Todo lo hemos hecho, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, guiados por tu precioso y santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos, usted que puede dárselo.